Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy tuvimos un día bastante mixto en la bolsa con el S&P 500 subiendo impulsado por el Nasdaq que subió más de 1.24%. Esto quiere decir que la subida fue gracias a las acciones tecnológicas porque fíjense que el Dow Jones cayó y también el Russell 2000 se encerró en rojo. Así que las compañías grandes tecnológicas fueron las que más estuvieron subiendo en el día. Sin embargo, tuvimos también varias compañías corrigiendo con fuerza. Algunas de ellas ya las hemos estado comprando durante las últimas sesiones. Y hoy le traigo un total de 7 para analizarlas desde el punto de vista técnico y fundamental. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcadas en cada una de ellas y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de General Mills, que en el día de hoy llegó a una zona de soporte muy importante. Fíjense que por fundamentales la compañía está bien interesante. Casi 34 billones de capitalización de mercado, corrigiendo casi un 4%. Vemos además que está el fair value en $133 cuando las acciones están en $61, es decir que está bastante por debajo de su fair value o valor intrínseco e históricamente la compañía está muy barata. Vemos por acá que el ratio precio-ganancias está en 13 cuando su promedio de 5 años estaba en 17 y el resto de las métricas de evaluación, el ratio precio-valor en libro, ratio precio-ventas y ratio precio-flujo de caja, todas las evaluaciones por debajo de su promedio de 5 años, así que la compañía está históricamente muy barata. Además, tiene mucho más activos que pasivos, más activos que deuda, buen crecimiento en ingresos, ganancias y flujos de caja, retorno sobre capital invertido de más del 11%, bien interesante. Y fíjense además que da un dividendo de casi el 4%, así que también para un portafolio de dividendos creo que muy interesante. El próximo ex-dividend day es ahora el 10 de enero, así que si quiere tener derecho a este dividendo, va a tenerla que comprar antes de esta fecha, 10 de enero. Si vemos la expectativa de crecimiento, es un sector que no crece mucho, sector defensivo de comidas empaquetadas. De hecho, los ingresos se espera que crezcan a menos de un 1% anual para los próximos años, pero hay algunas cosas interesantes. En primer lugar, las ganancias por acción se espera que crezcan a un ritmo de casi el 4% y el flujo de caja también a un ritmo de más del 4%. Así que bueno, no da mucho crecimiento, pero ya está muy barata por valuaciones. Vean además que recompra muchas acciones. Durante los últimos 10 años ha recomprado un 4% de las acciones circulantes. Creo que para un portafolio de dividendos sí encaja bien. Tal vez para un portafolio de largo plazo donde usted quiera un poco más de crecimiento no está tan interesante. Lo que sí está interesante es la gráfica. Vemos aquí en los últimos aproximadamente 2 años, 1 año y 8 meses de la compañía. Y fíjense que durante este lapso de tiempo, esta zona donde está ahora los $60, $61 ha sido una zona de compra excelente. Aquí, si estaba pensando en un trade de corto plazo, siempre pondría stop loss, tal vez exactamente acá en los $60, que tienen los mínimos de 52 semanas. Pero a mí me gusta un poco más para pensar un poco más allá, tal vez un swing trade de 2-3 años o incluso para un portafolio de largo plazo, como le comentaba. Vemos aquí que la compañía tuvo un año 2022 muy bueno. Vimos la gran caída en el 2023 y ahora ha estado lateral. Así que yo diría que está en un periodo de consolidación donde luego podríamos ver que los precios vuelvan a subir. Vamos a ver, probablemente la estemos incorporando al portafolio de dividendos porque con ese dividendo del casi el 4% me parece que está bien interesante. Vamos a pasar a la siguiente. Continuamos con Lockheed Martin del sector aeroespacial y de defensa, una que ya tenemos en el portafolio de largo plazo. 110 billones de capitalización de mercado, corrigiendo más de un 3%. Vemos por acá que el fair value está un 20% por encima del precio actual de las acciones, principalmente impulsado por la cantidad de flujo de caja que genera la compañía, que es una barbaridad. Por ganancia por acción puede corregir un poco más. Vamos a verlo más claro en las evaluaciones actuales. Fíjense por acá que cotiza a un PER 16, un ratio precio-flujo de caja de 13 y un ratio precio-ventas de 1.55. Todas estas métricas mejor que su sector y mejor que su promedio de 5 años. Así que nuevamente estamos pagando valuaciones muy razonables ahora mismo en Lockheed Martin. Mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda a largo plazo, buen crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja, muy buen retorno sobre capital invertido de más del 30%. El dividendo cada vez más interesante, 2.74%. Además de eso, aumenta el dividendo un 120%. En los últimos 10 años se está poniendo, de hecho, muy interesante Lockheed Martin incluso para un portafolio de dividendos. Y vemos acá que es una compañía que no se espera mucho crecimiento, pero sí un crecimiento muy estable. 2024 no ha sido un año tan bueno como lo fue 2023. Es normal, es una compañía tampoco que da mucho crecimiento. Pero fíjense que a partir de 2025 tenemos crecimiento de ingresos anuales de casi el 4%.
Las ganancias por acción se espera que aumenten siempre a un ritmo de más del 5% a partir del próximo año y el flujo de caja también un crecimiento en torno al 4, 5, 6% anual. No es mucho crecimiento, pero es una compañía que está a unas valuaciones muy razonables. Además, recompra muchísimas acciones en los últimos 10 años. Ha recomprado un 20% de las acciones circulantes, lo cual es una barbaridad. Y como les digo, ya la tenemos para largo plazo y cada vez se está poniendo más interesante también para un portafolio de dividendos. Además, está llegando a zonas de soporte muy importantes. Aquí tenemos un soporte en los $444, que era la zona de acumulación anterior que teníamos. Y la zona de compra principal la tenemos aquí cerca de los $400. Yo creo que es muy difícil verla en esa zona de los $400. Si la vemos ahí hay que entrarle muchísimo más fuerte. Y bueno, la verdad es que todavía le queda margen de caída. Vamos a ver hasta los $400. Tendría que corregir otro 15%, que creo que ante una caída fuerte en bolsa podría ser normal. Por ahora el RSI está en 22 puntos. El MACD está históricamente sobrevendido desde la pandemia. No veíamos el MACD tan sobrevendido, por eso me parece que estamos en una excelente zona de acumulación. Para trade a corto plazo no lo recomiendo porque la tendencia es muy bajita, pero la verdad que para acumular a largo plazo y dividendos está en un punto excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Continuamos con Domino's Pizza, corrigiendo más de un 3% y poniéndose cada vez más interesante. Vemos por acá que es una compañía de 14 billones de capitalización de mercado. No solamente me gusta el negocio, sino que me gustan mucho sus pizzas. Frecuentemente compro pizzas aquí y la verdad que le digo, son pizzas de mucha calidad, un precio muy competitivo y yo personalmente estoy muy contento con todo el servicio que ofrecen, su aplicación, sitio web, todo la verdad que muy bien. Vemos que todavía está un 10% por encima de su fair value o valor intrínseco. Esto me dice que tiene potencial para bajar un poco más. Las valuaciones son históricamente muy atractivas. PER 25, un 16% por debajo de sus promedios históricos. El ratio precio-ventas y el ratio precio-flujo de caja están también por debajo de sus promedios históricos. La compañía ha crecido en ingresos, ganancias y flujo de caja. Retorno sobre capital invertido brutal de casi el 80%. Da dividendo que no es muy alto, 1.42%. Eso sí, han aumentado el dividendo muchísimo. Y vean que para los próximos años se espera un crecimiento muy sólido. Se espera crecimiento de más del 6% anual en ventas, que para este sector está muy bien. Casi 9% las ganancias por acción y casi 8% el flujo de caja. Si combinamos el crecimiento que se espera con las valuaciones actuales, por eso se ve tan interesante. Hay otros detalles, es una compañía que en los últimos 10 años ha más que duplicado sus ingresos, ha más que triplicado sus ganancias y ha recomprado acciones como si no hubiera mañana. Un 36% de las acciones circulantes la ha recomprado en los últimos 10 años. La gráfica no refleja el crecimiento, también el 2023 fue un año donde la compañía se estancó un poco, pero ya ha logrado crecer en los últimos 4 trimestres. Si la viéramos en una zona mucho más atractiva, tal vez $285 sería una zona para abrir una posición mucho más grande, pero creo que con las valuaciones actuales que estamos viendo ya está en zona para ir comprando. También le digo, viendo la gráfica es verdad que puede caer un poco más, incluso creo que la zona de los $400, que es la zona que hemos estado utilizando anteriormente como zona de acumulación, es la zona clave para empezar a comprar, pero si quiere abrir una posición, aunque sea pequeña en las valuaciones actuales, me parece muy razonable. Esta es una compañía que la estoy mirando para el portafolio de largo plazo. Para dividendos, todavía el dividendo es pequeño, pero para largo plazo creo que es muy buen negocio y tal vez en la zona de los $400 para el portafolio de trading también podría ser interesante, buscando siempre un swing trade de mediano plazo, 2-3 años más o menos. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Continuamos con una compañía que parecía que nunca iba a caer y finalmente está cayendo, la cual es T-Mobile. Este es un gigante de la telecomunicación en Estados Unidos. Le ha estado ganando cuota de mercado en los últimos años a T-Mobile. A AT&T y Verizon. Y bueno, fíjense que al igual que todo el sector está por debajo de su fair value o valor intrínseco, un 84% por debajo del fair value de las acciones, así que se puede imaginar que es un sector que cotiza a valuaciones muy razonables. 246 billones de capitalización de mercado, es una compañía gigantesca. Vemos por acá que cotiza un 42% su ratio precio-ganancias por debajo de sus promedios históricos y también el ratio precio-flujo de caja está un 2% por debajo de sus promedios históricos. ¿Qué inconveniente tenemos? Que el ratio precio-valor en libro está un 57% por encima de su promedio de 5 años y el ratio precio-ventas está un 51%. ¿Qué me dice esto?
que las ganancias y el flujo de caja han crecido a un ritmo mucho más alto que los ingresos. Fíjense que financieramente no tiene problemas, mucho más activos que pasivos, más activos que deuda, muy buen crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Realmente la expansión del negocio en Estados Unidos ha sido muy fuerte. Vemos acá, por ejemplo, que los ingresos aumentaron un 165% en los últimos 10 años, las ganancias un 2000%. Por eso lo digo que la verdad que se ha estado expandiendo mucho. Además, antes emitía acciones y en los últimos 2 años ha estado recomprando. El dividendo, a diferencia de las otras del sector de las competidoras, no es muy alto, 1.33%. No parece que sea un negocio que le interese mucho el dividendo a largo plazo. Y vean que el crecimiento esperado es por encima de la industria, con un 4% de crecimiento anual en ventas, casi 20% de las ganancias por acción y más de 27% de flujo de caja. Realmente, si diera este crecimiento a largo plazo, T-Mobile se ve a muy buen precio. Si nos vamos a la gráfica, fíjense, ya el RSI está en sobreventa, 27 puntos, el MACD está muy sobrevendido. Si quiere empezar a abrir posiciones aquí, no lo veo mal, pero vean la gráfica, es una compañía que en las mejores zonas de compra la da por debajo de la media móvil de 200 periodos. Vean en el 2022 todas estas zonas de acumulación, 2023 todas estas zonas de acumulación, 2024 no dio zona de acumulación, pero creo que es bastante razonable esperar un 2025-2026 donde la podamos comprar por debajo de la media móvil de 200 periodos. Si quiere comprar aquí, sería una posición pequeña porque, como le digo, las mejores zonas de acumulación están por debajo de la media móvil de 200 periodos y vimos ahí que el ratio precio-ventas y el ratio precio-valor en libro están un poco caros todavía, históricamente hablando. Vamos a pasar a la siguiente. Continuamos con Mondelez. Esta es una compañía del sector de consumo defensivo que confeccionan principalmente alimentos. Hay dos productos especialmente populares que son sus galletas Oreo y sus chicles Trident. Yo personalmente los he consumido. Realmente no consumo mucho este tipo de productos, pero sí son muy populares. Y fíjense que en el caso de Mondelez están corriendo las acciones casi un 3% en la última sesión. Es una compañía bastante grande, 77 billones de capitalización de mercado. La analizamos hace poco cuando había un rumor de que podían querer adquirir Hershey, el otro productor de productos relacionados con el chocolate. Finalmente la compañía dijo que no estaban interesados. Pero fíjense que esta es una compañía que está un 34% por debajo de su fair value o valor intrínseco, principalmente por su fair value por flujo de caja, por ganancia por acción todavía está un poquito cara. Si nos vamos a las evaluaciones, cotiza un PER 20, lo cual es un 28% mejor que sus promedios históricos, y el resto de las métricas de evaluación, ratio precio-valor en libro, precio-ventas y precio-flujo de caja, están todas muy por debajo de sus promedios históricos, así que la compañía está históricamente barata. Vemos por acá que ha logrado aumentar sus ingresos, ganancias y flujo de caja en los últimos 10 años, así que la compañía ha estado creciendo. Si nos vamos por acá, vemos que a largo plazo no ha incrementado mucho sus ingresos, aunque en los últimos años le ha ido bastante bien, y las ganancias también han aumentado a un ritmo mucho más alto que los ingresos. Esto no quiere decir que la compañía ha recomprado muchas acciones. De hecho, durante los últimos 10 años ha recomprado casi un 20% de las acciones circulantes, lo cual está bastante bien. Da un dividendo de más del 3%, así que este es otro negocio que tengo en el punto de mira para el portafolio de dividendos. Ha aumentado mucho el dividendo en los últimos 10 años, por eso me gusta tanto. Y vemos por acá que se espera que crezca un ritmo del 3-4% anuales la venta para los próximos 5 años, 4% de las ganancias por acción y 12% de flujo de caja. Eso incluso teniendo en cuenta que este 2024 no ha sido, bueno, digo 2024, pero ya fue el año pasado, no fue bueno para la compañía. Las utilidades cayeron un 17% y el flujo de caja plano. Pero bueno, a partir de este año 2025 ya se espera que vuelva a retomar la senda del crecimiento. Si eso le sumamos que desde el punto de vista técnico está en una muy buena zona, está muy sobrevendida. Fíjense, las veces anteriores que me iba a la compañía tan sobrevendida, al final terminó dando muy buen retorno y creo que ahora estamos en una zona bien interesante. El RSI y el MACD muy sobrevendido. Podemos irnos incluso a la gráfica semanal y vean que desde el punto de vista semanal ya estamos sobrevendidos. Las últimas veces que estuvo la gráfica semanal sobrevendida fue en el 2020 y en el 2022 con estas dos grandes correcciones, y ahí terminó dando excelentes retornos al cabo de los meses. Así que yo creo que Mondelez es una compra bastante clara en estos momentos y podría ser incluso para largo plazo trading, incluso para un portafolio de dividendos, como lo vimos ahí. Me parece que es una oportunidad bastante clara.
Vamos a pasar a la siguiente compañía. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con una compañía que analizamos hace poco, la cual es Procter & Gamble, y las acciones corrigieron con muchísima fuerza para una compañía de este tamaño. 2.74% de caída. Con esta caída estamos apenas un 3% el fair value por debajo del precio de las acciones, así que estamos viendo precios muy interesantes. Es una compañía de casi 400 billones de capitalización de mercado, es gigantesca, una compañía muy defensiva, productos de consumo que funcionan bien cuando la economía le va bien, cuando la economía le va mal, son artículos muy necesarios, así que bueno, es un tipo de negocio que a mí me gusta bastante. Es verdad que todavía está un poquito por encima de sus promedios históricos. Por ejemplo, el ratio precio-ganancias todavía está un 10% por encima de su promedio de 5 años. Pero el resto de las métricas, precio, valor en libro, precio ventas y precio flujo de caja, están apenas 1 o 3% por encima de estos valores. Así que lo que le digo, me parecen valuaciones razonables para empezar a acumular. Buen crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Retorno sobre capital invertido de casi el 14%, lo cual es excelente. Da un dividendo del 2.47%, no está mal. Yo creo que tal vez para darle un poco de solidez a un portafolio de largo plazo, portafolio de dividendos, Procter & Gamble no está nada mal. Crecimiento no es un gran crecimiento, pero sí es un crecimiento muy estable y muy predecible. Fíjense cómo viene creciendo a este ritmo durante años anteriores. Se espera que aumente más de un 3% anual las ventas, casi 6% las ganancias por acción y más de 3% el flujo de caja. Por eso lo digo que no es una compañía que crece mucho, pero si quiere darle solidez a su portafolio, creo que Procter & Gamble es un muy buen negocio. Durante los últimos 10 años ha recuperado un 16% de las acciones circulantes, así que por eso le digo que se preocupa mucho por los accionistas también. Desde el punto de vista técnico, la última vez que compramos fue acá con el RSI en sobreventa. Y vean que estamos de regreso a este RSI en sobreventa, así que creo que estamos en buena zona de acumulación. Es verdad que podría tener más margen de caída, lo vimos ahí en el fair value, lo vimos en las valuaciones históricas promedio, fíjense aquí la gráfica, que realmente todas las métricas me dicen que puede caer un poco más. Hemos visto en meses anteriores mejores valuaciones, así que no le entraría con todo, pero sí haría compras pequeñas y periódicas, porque me parece uno de los mejores negocios que usted puede comprar. Ha estado en las primeras 20 compañías del S&P 500 durante los últimos 40 años, así que es un negocio extremadamente estable en el paso del tiempo. Vamos a pasar a la última compañía. Continuamos con Pepsi, una que no hemos parado de revisar últimamente y que tampoco hemos parado de comprar, volviendo a corregir más de un 2%. 200 billones de capitalización de mercado, ahora mismo ya está un 37% el fair value por encima del precio de la acción, así que cada vez se ve más interesante. Las valuaciones históricamente baratas, todas ellas por debajo de su promedio de 5 años, ratio precio-ganancias 22%, ratio precio-ventas 22%, ratio precio-flujo de caja 16% y el ratio precio-valor en libro 25%. Así que está históricamente mínimo un 20% por debajo de sus promedios históricos. La compañía ha crecido ingresos, ganancias y flujo de caja, aunque es verdad que el flujo de caja ha estado un poco más flojo, pero también el retorno sobre capital invertido por encima del 16%, lo cual es excelente. Dividendo ahora mismo del 3.64%, le hemos estado comprando también por el portafolio de dividendos, han duplicado ese dividendo en los últimos 10 años, lo cual está excelente. Y vean que se espera un crecimiento bastante estable para los próximos años, 3-4% de crecimiento anual en ventas, casi 10% de las ganancias por acción y más de 10% de flujo de caja. Realmente Pepsi es un negocio que me gusta mucho, da dividendo, recompra acciones, ha recomprado un 7% de las acciones circulantes en los últimos 10 años, así que ¿qué más podemos pedirle? Fíjense que ahora mismo estamos a precios que no veíamos desde el 2021, lo cual me parece una locura porque en los últimos 3 años la compañía ha crecido muchísimo, está muy sobrevendida. Vamos a ver la gráfica semanal, a ver si ya llegamos a sobreventa semanal. Ya estamos a niveles de sobreventa semanal. Las veces anteriores que la vimos a estos niveles fue en el 2020 durante la pandemia y en el 2023, finales del 2023. Así que estamos en un momento histórico que tiende a visitar muy poco Pepsi. Por eso le digo, me parece que es una compañía que es una compra muy clara ahora. La tendencia es verdad que es muy bajita por el momento. Tal vez para un trade de corto plazo no funcione, pero para un swing trade de 2-3 años, para un portafolio de largo plazo, un portafolio de dividendos también, creo que en todos estos perfiles encaja la compañía. Vamos a pasar a cierre el video. Como vimos en el video, amigos, me parecen 7 compañías de mucha calidad, muchos negocios establecidos y algunos de ellos hace poco estaban en máximos históricos.
Por ejemplo, en el caso de T-Mobile realmente ha corregido, pero creo que todavía le falta margen de caída. Procter & Gamble también creo que está en zona para ir haciendo compras pequeñas, pero todavía tiene margen de caída. Pepsi sí la veo históricamente barata. Mondelez, otro negocio que me parece que está muy interesante para empezar a acumular. Lockheed Martin, ya estamos acumulando para largo plazo, otro negocio a evaluaciones muy razonables. General Mills en una zona de soporte muy importante, para dividendos me parece excelente. Y Domino's Pizza, tal vez esperar que caiga a la zona de los $400, pero si quiere hacer algunas compras pequeñas, creo que está a unos precios muy razonables. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental. Y en el segundo enlace tenemos nuestra membresía con más de 40 clases de análisis técnico, fundamental, opciones financieras. Comparto las compras y ventas para los portafolios. También tenemos grupos exclusivos en Discord y mucho más contenido exclusivo para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.